nombre es Alberto Caraglanian, fui trasplantado en el año 2001 de hígado en la Fundación Favaloro. Una persona donante a quien no conocí me devolvió la vida. Dona tus órganos, porque donar órganos es dar vida. Bueno, estamos de vuelta y estamos recibiendo tus consultas como siempre a través del mail. Está el doctor Berman preparado, Guido. ¿Qué tal? Le vamos a contestar a María Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Dolores, tanto tiempo? Bien, no, ¿Todo bien? Estaba como con delay el doctor Pero yo le decía qué tal yo le decía qué tal a María Rosa Martínez, que nos mandó una consulta que dice si estar siempre con angustia y palpitaciones puede causar problemas cardíacos. En realidad la angustia y las palpitaciones son síntomas de que puede estar pasando algo. Ahora bien, la angustia puede generar palpitaciones y la sensación de palpitaciones puede generar angustia. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una consulta, posiblemente con el clínico, como venimos hablando, para poder descartar que no haya ningún problema eventualmente cardiovascular o alguna arritmia que pueda ser lo que origine las palpitaciones, y si eventualmente eso está todo bien, consultar también con algún psicoterapeuta que nos pueda ayudar a resolver la angustia que muchas veces está ocasionada por otros problemas que tenemos en la vida y que no van a generar un problema cardíaco. Gracias, doctor Berman. Bueno, vamos a ir al living, que allí se encuentra el doctor Marcelo Villaverde, que es jefe de Clínica Médica del Hospital Posadas, y la doctora Graciela Baudagna, espero decirlo bien, jefa de internación del Hospital Posadas, porque hoy estamos justamente hablando de la importancia de este médico de cabecera, de la importancia de consultar un clínico, de aquel médico que nos pueda ver como un todo, que pueda tener una referencia anterior y posterior de lo que nos está pasando. ¿Cómo les va? Bienvenido. ¿Están medios aterrorizados después de lo que han visto? Un poquito, ¿no? Lo confesaron. Bueno, yo lo había planteado al principio del programa, que me parece que es interesante porque es una información que nosotros le podemos ofrecer a la gente que nos está mirando, que se atiende en los hospitales públicos y que necesita, ante todo, revalorizar este derecho de que él es el responsable y la persona encargada de tener esta historia clínica, de por qué es tan importante esta historia clínica en una persona. Bueno, la historia clínica es el documento que refleja todo lo referente a las enfermedades, antecedentes y circunstancias que rodean a la salud del paciente. Por lo tanto, es esencial que eso exista y que esté registrado de la manera lo más clara posible. Se está yendo hacia el futuro próximo, hacia la historia clínica informatizada, que va a terminar con una de las famas que tenemos los médicos de la letra que escribimos, el letra elegible. Bueno, no es una fama, es una realidad, ¿no? Perdón, doctor, no quiero ser antipática, pero es una verdad. Es una verdad a medias. Que solamente ustedes entienden, entonces uno lleva las cosas, pero que lo lee es el médico. Nosotros tampoco entendemos, y ese es uno de los problemas que a veces surgen cuando un médico lee lo que escribió otro médico, como bien decían por allí, que es fundamental que no sea el paciente solamente, porque siempre hay que preguntarle al paciente igual, ¿no? Pero porque el paciente sabe cosas que a lo mejor en la consulta con el especialista quedaron en el tintero o quedaron sin anotar en la historia. Pero igual, o sea, nada reemplaza a la entrevista con el paciente, a la anamnesis, al interrogatorio o escuchatorio, como bien decía el doctor recordando al profesor Francisco Maglio. Nada reemplaza eso, pero la historia clínica tiene que ser un documento donde yo lea lo que el gastroenterólogo o el cardiólogo pensó de la consulta que yo hice en principio, ¿no? Ese rol central del clínico, como usted decía, director de orquesta. El director de orquesta tiene que saber mucha música y para eso es director de orquesta. Y el médico clínico tiene la obligación, no solamente la necesidad, sino la obligación, por supuesto, de saber mucha medicina clínica, medicina interna, porque es la única manera de poder coordinar ese grupo, esa atención de la persona, del paciente, no solo en el momento de enfermedad, sino también en los aspectos de prevención de la salud, que son tan importantes, y cualquier especialista lo puede hacer, pero el rol central en eso, desde la atención primaria, pasando por la atención ambulatoria en el hospital y en la internación, también en la internación, a pesar de que ahí hay problemas agudos que concentran toda la atención del médico y de los demás especialistas tratantes. Igual en todo momento siempre hay que tener en cuenta la actitud de buscar prevenir enfermedades, prevenir problemas. Y bueno, eso es uno de los roles fundamentales también del clínico. Esta información de la que hablamos nosotros damos
fe de esto porque siempre la jorobamos a la doctora Casi, que es clínica, que es el libro gordo de Petete para nosotros, porque siempre algo de la galera ella te va a sacar o va a entender o va a comprender, porque evidentemente es una cantidad de información la que se tiene por esta visión generalizada del paciente y por entender muchas otras cosas que después en lo específico necesita ser derivado, y esto y reforzamos este concepto que es el clínico, el que deriva al paciente a los distintos especialistas. Y acá aparece otra de las grandes consultas y preguntas, que es: yo me acerco al hospital. Todos los clínicos me dicen que lo más importante es este interrogatorio, esta posibilidad de intercambio que se da entre el médico y el paciente, el poder conocer, el poder leer más allá de lo que me indica el papel. ¿Tenemos el tiempo suficiente para eso? ¿Qué contesta usted, doctora? El tiempo lo tenemos que tener, el paciente se lo merece, y el clínico es el que tiene que principalmente escuchar, atender, revisar y orientar, coordinar. Es el que tiene que estar al servicio del paciente, es servicio. Y por supuesto, es coordinador también de todo lo que le pase y a dónde tiene que mandarlo o sugerirle que vaya, porque hay que respetar los derechos y es el paciente el que decide, ¿no? Pero tenemos que tener el tiempo. El tiempo está. El tiempo está. Hay que organizarlo. Hay que organizar también un poco la asistencia, digamos, orientar a la gente. Porque a veces sucede en los hospitales que nos vemos sobrecargados con tanta demanda. Exacto. Y a veces lo que el equipo de salud lo que tiene que hacer es orientar a la gente, porque la gente va a donde lo atienden y por ahí sobrecarga a alguien, pero porque se encuentra escuchado o va a poder decidir sobre su salud, lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Esto que decíamos, que muchas veces al no estar bien orientado, claro, se sobrecargan médicos o especialistas que no tienen por qué Entonces, mirar o atender eso, ¿no? Claro, yo creo que es un desafío del equipo de salud, organizarnos para poder orientar a la gente en el sentido de servicio, ayudarlos a que sean mejor atendidos, ayudarlos a la accesibilidad también al sistema. Eso es fundamental porque realmente a veces lo que falta es accesibilidad e información. Y siempre estamos jugando, hablamos de la salud y lo que esto conlleva, ¿no? La angustia, la preocupación, y si yo muchas veces me tengo que someter a una larga cola para pedir un turno, como dice usted bien, doctora, cuando me llega el momento y me dicen que el que está disponible es el reumatólogo y por ahí mi consulta es con un clínico, digo, bueno, voy al reumatólogo y que sea un médico el que me revise, ¿no? Digamos, lamentablemente, esta desinformación que tenemos nosotros de no saber que la persona que nos tiene que revisar es un clínico para después ir a otro lugar. En la enorme mayoría de los casos seguramente es así, puede haber situaciones muy especiales, ¿no? De fracturas que ya van más orientadas hacia un traumatólogo, por ejemplo. Pero el orientador por naturaleza, para orientar hay que primero escuchar lo que al paciente le pasa, a la persona que consulta le pasa, y después poder resolver la situación, pedir algún estudio si es necesario. Es tan malo pedir de más como no pedir cuando hace falta. Claro. Y a su vez, cuando es necesario también, derivar o consultar con un especialista, ¿no? Porque en eso también podemos decir que sería un acto de soberbia pensar que el clínico no va a consultar a ningún especialista, como sería un acto casi de desdén hacia el paciente por cada cosa que nos diga, bueno, vaya a tal especialista, ¿no? Respecto de la accesibilidad, bueno, es importante que los hospitales se pongan al servicio del paciente. Creo que en nuestro hospital, en ese sentido, tratamos de hacerlo. Las cosas nunca son perfectas, por supuesto, pero nosotros tenemos, bueno, la guardia externa y un consultorio de demanda espontánea que funciona de 8 a 20, todos los días de la semana, por lo menos, a donde los pacientes pueden consultar sacando un turno que se trata de que sea lo más breve posible, a veces no lo es, lamentablemente, y donde puede consultar con un clínico que lo va a escuchar, le va a preguntar por qué vino y lo va
atender, resolver el problema u orientarlo si no lo puede resolver él. Y esto también nosotros debemos de cambiar, una cuestión cultural por parte de los pacientes, desde transformar la medicina de urgencia en una medicina preventiva, no ir cuando ya no doy más, sino prevenir esta situación yendo, por ejemplo, ¿cuántas veces al clínico por año? ¿Con una suficiente? Por lo menos, depende de la situación clínica o de la situación de salud de una persona, de la edad. Se recomienda porque el clínico es el médico de toda persona adulta, desde la adolescencia hasta la tercera edad inclusive, ¿no? Es por lo menos el referente principal. Por lo menos una vez al año, a partir de los 20, 25 años, conviene, o antes quizás, yo para no entrar en un detalle preciso porque no está claramente determinado. Eso, sí hay establecido más o menos que a los 20 años, por ejemplo, hay que empezar a controlar el colesterol, la presión arterial desde la infancia prácticamente, y en base a eso está establecido aproximadamente cada cuánto hay que ir a un médico, por lo menos una vez al año. Una vez al año. Por lo menos yo creo que está bien que una persona adulta concurra a un clínico para contar lo que le pasa y que el médico clínico lo debe interrogar sobre algunas cosas o preguntarle. La palabra interrogar siempre suena un poco inquisitoria. Preguntarle sobre aspectos de lo que puede parecerle, porque el médico es el que tiene que saber qué cosas preguntar para que el paciente no solo cuente lo que quiere contar, sino aquellos que a lo mejor al paciente no le parece que es importante, y es el médico el que tiene que detectar qué es lo importante. En sus antecedentes y en su situación actual de salud, ¿no? Y pedirle, revisarlo primero que nada, interrogarlo, revisarlo, escucharlo, y pedirle estudios de acuerdo, y ahí se hablaba antes de los estudios que pedimos los clínicos o los médicos, que tenemos que tener en cuenta, primero que nada, si es necesario pedirlo, y por supuesto, lo invasivo o no que sea el estudio, porque eso también condiciona un poco la facilidad con que se lo pida. Exacto. Y no olvidarnos de los costos tampoco, hay que mencionarlo esto, los costos en la medicina son una realidad, lo que se invierte en una cosa después no hay para otra cosa. Entonces el médico clínico también debe tener muy consciente y muy incorporado ese concepto. Y ya está establecido qué cosas hay que pedir cada tanto tiempo aproximadamente en la medicina clínica. Y por eso es muy bueno que los clínicos, y necesario, imprescindible, conozcamos en profundidad esas recomendaciones para orientar al paciente que a lo mejor quiere hacerse, hágame, ya que me sacan sangre, como decían los doctores por allí, hágame de todo lo que se puede hacer. Y a lo mejor no es necesario. O así pedirle a aquel que no se quiere sacar sangre nunca, bueno, mire, debería hacerse usted un colesterol, una glucemia cada 3 años si tiene más de 45 años y no es necesario hacerla antes por otros motivos. Hablamos de una persona sana que va por un control de salud, ¿no? O sea, los estudios deben pedirse siempre en la medida de lo necesario y es el médico el que debe determinar, en conjunto con el paciente, respetando su autonomía, qué pedir y cuándo y con qué amplitud. Tenemos que hacer la pausa, ya venimos. Claro, yo no creía que era tan importante. Pero si te lo pones a pensar es lógico. Fábrica de sangre no hay. Tranquilo, que son mis viejos. Martín. Hoy doné sangre. ¿A qué te dedicas? Hoy salvé una vida. ¿Sabías que, según la nueva ley de medicina prepaga, la edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión? En las personas mayores de 65 años, la autoridad de aplicación debe definir los porcentajes de aumento de costos de riesgo según la edad.